Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Dani y hoy vamos a hablar sobre especies invasoras. A pesar de que me voy a reducir a un caso de mi país, Colombia, que considero que es el ejemplo más claro y más reconocido sobre especies invasoras, pueden utilizar cada uno de los temas que se toquen y de los datos que yo les brinde en este video para aplicarlos en sus países, ya sean de México, Estados Unidos, de donde sea. La verdad es que es un tema que se pueda aplicar a todos los países porque es una situación, como les dije, que sufren muchos países. Así que para iniciar vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué son especies invasoras? Bueno, si vienen del video corto de Instagram o de TikTok, ya sabrán más o menos de qué se trata el concepto de una especie invasora. Si trabajan o alguna vez se han interesado en temas ambientales, también deben de saber más o menos de qué se trata el tema de especies invasoras. Pero si al contrario no han visto ninguno de los videos de YouTube, de TikTok e Instagram, si tampoco nunca han estado como relacionados con este mundo ambiental, les voy a explicar rápidamente y de forma muy sencilla qué es una especie invasora. Según Tío Google y otras fuentes, una especie invasora es aquella que llega a un lugar que no es su hábitat natural y se reproduce de forma descontrolada, afectando y poniendo en riesgo a las especies nativas y locales, pues, de ese lugar. Para determinar de que una especie es invasora, toca hacer muchas investigaciones y tomar en cuenta muchos puntos para poder determinar que esta especie es invasora. Así que se los voy a explicar en este preciso momento y les pido que nos pongamos un poquito más académicos para poder entender esto mucho mejor. En este video no vamos a hablar de cosas tan técnicas, porque bueno, ya deberíamos de tener en cuenta que de identificar estas especies se encargan investigadores, biólogos, científicos, ecólogos, etcétera, que han estudiado muchos años para poder lograr y determinar que una especie es invasora. Conocen ya diferentes lugares del país, eh, conocen también las especies, cuántas hay más o menos, cuáles son las nativas, cuáles no son las nativas de dicho país, y ellos nos ayudan a identificar cuando una especie es o no invasora gracias a sus conocimientos. Pero para nosotros, las personas del común, hay tres puntos que nos ayudan a saber cuándo una especie es invasora. Primero, que son especies que no pertenecen originalmente a un lugar, pero que son introducidas a un país. Esto quiere decir lo que les decía de que Tío Google nos decía de que una especie invasora es esa que llega a un lugar y que no pertenece ahí y que le afecta a las demás especies. Bueno, hay muchas maneras de introducir una especie de otro país, porque eso está lento. Bueno, retomando el tema, hay especies que originalmente, como ya les había dicho, no pertenecen a un lugar, pero que han sido llevadas a dicho lugar de manera inconsciente o no inconsciente a manos de los humanos. En conclusión, es que hay especies llevadas a lugares de manera intencional y no intencional por la acción humana y llegar a ese lugar y adaptarse al punto de poder perjudicar a las demás especies que sí son nativas. Y muchos dirán, bueno, pero es que a veces vemos mariposas, algunos animales y especies que se ven muy diferentes a las que ya conocemos y que son nativas de aquí. Entonces, ¿qué pasa con ellas? ¿Son mutaciones? ¿Son especies exóticas? ¿Qué pasa con ella? O cualquier especie que se vea diferente a lo que ya conocemos es una especie invasora. Así que en este preciso momento les voy a explicar las diferencias entre una especie exótica, una mutación o una especie invasora. Las especies exóticas son aquellas que no afectan para nada el ecosistema ni el hábitat de las especies locales, como algunas plantas ornamentales que traemos de otros países. Y también, por ejemplo, en el caso de algunos animales que han mutado o que tienen alguna situación física, como en el caso de los jaguares con las panteras, que las panteras continúan siendo un jaguar, solamente que tienen un caso de melanismo, que quiere decir que ellas no son invasoras, no hacen parte de otra especie, siguen siendo de la misma y que están 100% para convivir con ellos en el mismo hábitat, ya que son la misma especie.
Y una especie invasora es aquella que pertenece a otro lugar y que ha sido introducida acá por la mano humana o bueno, por otras razones y que está afectando y poniendo en riesgo la vida y el equilibrio natural de los hábitats nativos de las demás especies locales. Además que estas especies, fuera de poner en riesgo la vida y el hábitat de otras especies, de afectar la economía, también afecta la vida de nosotros, los humanos. Ya ven que cada que uno dice que cuidar las especies es cuidarnos a nosotros mismos, no es por uno ser fastidioso, sino que de verdad es así. Y lo único que me queda decir en este caso es que si no te interesa el tema ambiental ni el tema de los animales, está bien, pero con que respetes las otras especies, créeme que estás ayudando a conservar la humanidad. Así que en ese momento voy a proceder a hacer unas menciones honoríficas a casos mundiales a algunas especies invasoras, las cuales son las más conocidas, que son las ratas en las islas, los caracoles africanos, los peces león en el Caribe y los hipopótamos en Colombia. Así que ya nos quedó muy claro cómo llegan estas especies a un país y eso nos ayuda para prevenir la introducción de estas especies en un país. Así que ya saben, para que le digan a esa tía que le gusta robar matas y que tiene la oportunidad de viajar, que ojalá que cuando viaje deje el vicio y no se lleve el vicio de robar matas ni nada de especies por allá, para que no nos introduzca más especies invasoras. Pero de verdad que si nos ponemos a mirar cada una de las formas de introducir una especie, ese video se haría enorme porque hay muchas formas, como el comercio de plantas, animales de compañía, transporte marítimo y aéreo, el ejemplo de la tía o del caso de un señor muy reconocido aquí en Colombia, Pablo Escobar, del cual hablaremos mucho más adelante. En Colombia hay un aproximado de más de 500 especies invasoras según el Instituto Humboldt, sí creo que se dice Humboldt, algo así. Ejemplo de estas, el pez león en el Caribe, y les voy a mostrar, voy a aprovechar esta oportunidad para mostrarles una foto que tomé hace como 3 años en un acuario en Santa Marta, así que acá les voy a dejar una imagen de el pez león. No solo tenemos peces león en Colombia, también tenemos retamo espinoso en los Andes, rana toro, el caracol gigante africano, los hipopótamos del señor Pablo Escobar y los otros ciervos chitales que trajo Pablo Escobar. No es un tema que haya sido como muy mencionado, pero quiero darles mención en este video. A continuación, el caso Pablo Escobar. En los años 80, Pablo Escobar trajo a Colombia varios animales exóticos para su hacienda Nápoles en Antioquia, porque quería tener su propio zoológico privado. Entre ellos llegaron 4 hipopótamos africanos, un macho y 3 hembras. Tras la muerte de Escobar en 1993, muchos animales fueron trasladados, pero los hipopótamos quedaron libres en la región del Magdalena Medio, ya que eran muy difíciles de mover. Lo que comenzó con 4 ejemplares se salió de control. Hoy se estima que hay más de 160 en el Magdalena Medio. Pero como se los mencioné anteriormente, Pablo Escobar trajo varios ciervos chitales originarios de Asia. Hoy en día se han convertido en una especie invasora en Colombia, porque compiten con los venados nativos por alimento y espacio. Dañan cultivos y vegetación, alteran el equilibrio de los ecosistemas. En resumen, un capricho de Escobar terminó generando un problema ambiental que todavía afecta a la biodiversidad del país. Estas especies introducidas por Escobar han traído varios daños ecológicos. Entre estos están que alteran los ríos y humedales con sus desechos, lo que cambia la calidad del agua y afecta a peces y a otras especies acuáticas. También han tenido competencia en el caso de los hipopótamos y han desplazado a especies nativas como el manatí y las nutrias. También tienen riesgos para los humanos, ya que son animales muy agresivos y ya han causado incidentes con comunidades locales. También han tenido un crecimiento descontrolado, ya que no tienen depredadores naturales y su población crece rápidamente. Pero ¿y cuáles son los riesgos que nos han traído los ciervos chitales? Bueno, los ciervos chitales también han manifestado competencia por alimento. El ciervo chital se alimenta del mismo pasto que el ganado y especies nativas, afectando la ganadería y la fauna local.
También ha tenido impacto en el cultivo ya que dañan el sembrado y reducen recursos para las comunidades rurales. Alteran también el ecosistema ya que al no tener depredadores, su población crece y rompe el equilibrio de la cadena alimenticia. Y también ha traído riesgos de enfermedades ya que pueden transmitir parásitos y enfermedades al ganado. Ya sabemos cómo se introducen estas especies, el impacto ambiental que han tenido, qué impacto ambiental tuvieron las que introdujo Pablo Escobar a Colombia. Así que ya sabemos que las especies invasoras son un enemigo silencioso y que ayudar a esta situación nos va a ayudar a conservar la fauna local y por ende nos va a ayudar también a tener una mejor calidad de vida. Y dirán ustedes, pero ¿cómo podemos ayudar a combatir este problema de las especies invasoras? Fácil, no comprando, no dejando en libertad y también ayudando a denunciar cada que encontramos un caso o que vemos una especie invasora cerca de nosotros frente a las, frente a las entidades correspondientes de cada país. Por ejemplo, Colombia ha diseñado varios planes para poder contrarrestar este problema. Por ejemplo, está el plan de control de especies como el del pez león como el control de especies, como el pez león mediante a la pesca dirigida y uno de los casos más polémicos que son los hipopótamos versus la esterilización. Bueno, y recuerden que cada que ayudamos a proteger nuestras especies nativas, ayudamos, ayudamos a proteger un pedazo de nuestra identidad. Y ya, chao. No mentiras. Muchas gracias Muchas gracias por ver el video de hoy. En los comentarios pueden dejar su opinión al respecto de este tema. Pueden plantear soluciones sobre esta problemática. Pueden dejar un like, un me gusta. De nuevo. Pueden dejar su opinión al respecto de este tema. Pueden plantear soluciones para esta problemática. De verdad leo cada una de las cosas que me dejan en los comentarios. Y si les gustó, denle like y suscríbanse para seguir viendo más videos sobre estos temas ambientales. Y adiós.